Hola a todas y todos, yo soy Raquel Brune y este es mi canal Raquel Bookies, y con el vídeo de hoy va a comenzar un proyecto al que le llevo dando vueltas desde hace algún tiempo y que por fin me he decidido a comenzar, y es este programa, taller, no sé muy bien cómo llamarlo, de escritura, en el que durante varios meses voy a subir un vídeo al mes hablando de los distintos aspectos de escribir una novela, desde cero hasta que enviamos la propuesta editorial a las editoriales, porque es un tema por el que me preguntáis muchísimo y muchas veces pues no puedo responder uno a uno a todos los mensajes que me llegan porque es que no hay tiempo material. He pensado que esta podría ser una buena opción porque además es un tema del que me gusta mucho hablar y es un tema sobre el que me gusta mucho aprender, porque ante todo pues os quiero decir que yo estoy aprendiendo, yo todavía tengo muchísimo que aprender sobre escritura y sobre la vida en general, así que el objetivo de este vídeo no es tanto ser un curso como sino ir explorando estos temas, ir aprendiendo un poco entre todos. Así que en este tipo de vídeos os voy a animar mucho a que compartáis vuestras experiencias en los comentarios. La estructura en todos estos vídeos va a consistir en dos partes, una en la que iré explorando el tema de cada vídeo de forma un poquito más teórica. Durante esta parte os iré dejando enlaces abajo en la cajita de información por si queréis ampliar y ver un poco de qué es lo que os estoy hablando, y luego en la segunda parte os voy a hablar de mi experiencia personal, que ya sabéis que en esto de la literatura no hay nada objetivo, no hay nada esto es así y punto, esto se hace así y punto, sino que al final cada uno pues en función de cómo funciona nuestra creatividad vamos desarrollando un proceso u otro. Entonces pues yo quiero ir compartiendo también cómo es mi proceso. Y el primer tema del que os voy a hablar y en el que va a consistir este vídeo es en las ideas. Yo creo que cualquier persona que hace algo creativo, y muchas veces también en especial los escritores, recibimos mucho esta pregunta de ¿y cómo se te ocurren las ideas? ¿De dónde te vienen las ideas? Yo después de leer entrevistas, después de leer libros, después de estudiar esto incluso en la carrera, llegas un poco a la conclusión de que nadie lo tiene de todo claro, de que no hay una verdad absoluta sobre este tema. Si es algo que se lleva debatiendo desde la antigua Grecia, pues seguramente no vayamos a dar ninguna respuesta definitiva en este vídeo, pero creo que es interesante ver pues las distintas opiniones que ha habido al respecto y ver cuál encaja un poquito más con nosotros y con nosotras. Por ejemplo, siempre me acuerdo, y es quizás con la que más identificada me siento, una entrevista de Neil Gaiman en la que le preguntan por esto y dice: la verdad es que siempre que le preguntes a un escritor te contará una preciosa historia sobre cómo busca él la inspiración, pero la realidad es que no tenemos ni idea. Hay muchas perspectivas al respecto. Una de las que más me ha llamado la atención, sobre las que he leído últimamente, es cómo aborda el tema Elizabeth Gilbert, y es una visión que también tienen pues otras autoras como por ejemplo Julia Cameron, que consiste en ver la creatividad como algo espiritual, y en su caso habla de las ideas que te vienen y te van como si fuesen algo que prácticamente tienen vida propia, como si las ideas estuviesen por ahí por el mundo buscando a alguien a través de quien cobrar vida, y pues tú lo que tuvieses que hacer, tu misión como creador sería pues dejarte, ¿no? Y abrirte y dejar que las ideas que estén por ahí pues se canalicen a través de ti, y si estás en el momento adecuado pues esa idea tendrá lugar y la llevarás a cabo, y si no pues la idea se marchará y buscará a otra persona. Puede que si busquéis explicaciones más racionales o más científicas para esto no os cuadre. Aquí hay propuestas para todos los gustos. Lo que nos propone Elizabeth Gilbert se parecería un poco más a esta inspiración de la que se hablaba ya en la antigua Grecia, y la diferencia sería que antiguamente se hablaba de la creatividad como si fuese algo exclusivo de unas pocas personas, genios elegidos un poco de forma casi divina, que serían quienes son capaces de acceder a este mundo de las ideas y demás, mientras que Elizabeth Gilbert piensa que por el simple hecho de estar en este mundo y de ser humanos podemos tener estas ideas. Luego científicamente pues hay estudios que sí que asocian algunos genes a la creatividad y que dicen que si bien no todo el mundo es muy creativo, la mayoría de las personas son creativas, y luego hay un grupo de personas que son muy creativas, pero que en general sí que se puede considerar la creatividad como algo común en el ser humano. Son dos formas de verlo, una más espiritual, otra más científica relacionada con la genética, y luego hay otras corrientes que tienen más que ver con la psicología. Por ejemplo, estaba Freud, que consideraba que la creatividad era algo así como traumas reprimidos que se manifestaban a través del subconsciente, ¿no? Toda esta película de Freud de los traumas, que yo personalmente pues no me siento muy afín a ella, pero bueno, luego a partir de esta base luego ha habido otras corrientes de psicología. Yo me acuerdo que había una en concreto que estudiábamos en la carrera, porque yo estudié publicidad, y claro, la creatividad y cómo llegan las ideas era un tema importante, porque si tú eres creativo publicitario y no tienes ideas, tienes un problema. Uno de estos psicólogos, o creo recordar que era psicólogo, era Guilford, que pertenecía a este grupo de científicos que era, bueno, era todo muy en relación con esta forma de estudiar las cosas de Estados Unidos en los años 60, y él lo que intentaba hacer un poco era establecer una serie de características de la persona creativa que la diferenciaban de otras personas, pero también otra cosa muy interesante que hacía era distinguir distintos tipos de creatividad y distintas
formas de ser creativo, por lo cual pues no todos seríamos iguales, que esto me parece un enfoque que por lo menos tal y como lo veo yo me parece más realista, porque esto incluso dentro de los propios escritores pasa. Hay personas a las que se les da muy bien crear personajes y luego no son capaces de crear de forma natural tramas sólidas y tienen que trabajarlo más, y al revés, personas que se centran mucho en una trama pero luego los personajes no le acaban de salir. Entonces bueno, esto sí que me parece un poco más realista, el pensar que cada persona es diferente y que existen distintas formas de ser creativo, y esta forma de ver las ideas y la creatividad, pues quieras que no, también se traduce dentro de las propias corrientes artísticas o literarias, ¿no? En literatura pues tienes desde los episodios nacionales, de describir un contexto histórico de la sociedad, etcétera, ¿no? Que no tienen mucho que ver pues cuando empiezan a surgir esta idea de las vanguardias y aparecen pues autores surrealistas, tiene mucho más que ver con esta idea que tenía Freud del subconsciente, etcétera. Y entonces creo que al final, cómo ves tú la creatividad también te afecta mucho a la forma en la que la manifiestas, así que tampoco es una tontería. Aunque no haya nada claro y nada cierto ni objetivo ni verdad verdadera sobre este tema, creo que es muy importante cómo lo ves tú. Esto con las ideas, pues a la hora de sentarte y escribir y decir qué voy a escribir, creo que pasa un poco lo mismo. Hay personas que escriben sobre lo que ven, sobre su día a día, que escriben casi de una forma autobiográfica, y luego hay otras que se inventan mundos de fantasía que no tienen nada que ver con algo que hayan vivido, sino que es imaginación pura. Al final son dos formas creativas de escribir, pero el nivel de ideas que necesitas o la forma de entender las ideas a lo mejor es diferente. Entonces yo creo, ya entrando un poco más en mi experiencia, que antes de empezar a escribir, antes de nada, es importante saber qué tipo de ideas tiene uno. No sé si me explico, de sentarte contigo mismo y ver qué es lo que te pide el cuerpo escribir. Quizás aquí me voy un poco más por esa rama espiritual de dejar que fluya, pero por experiencia sí que creo que es muy importante no obligarte a nada. El otro día en una charla con Rosa Montero nos decía que para escribir para ella es fundamental no pensar demasiado, no hacerlo desde el yo consciente de decir, es que quiero escribir una novela que trate sobre esto y esto, quiero que mi novela sea pues el próximo Harry Potter, porque a lo mejor la novela que tienes dentro de ti, la novela que tú puedes escribir, que tú tienes dentro, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no es la novela que tú quieres, la novela que tú tienes en mente. Entonces creo que es muy importante tener esa sensación de fluidez, por lo menos para mí ha sido muy importante. Yo también tuve un periodo en el que no escribía prácticamente nada, y fue precisamente porque me condicionaba mucho a mí misma. Yo quería escribir un gran libro, claro, todo esto, tú imagínate, este momento de sequía fue entre los 15 y los 18 más o menos, y yo quería escribir un gran libro. Era absurdo, no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo sentía que quería escribir un libro súper maduro y súper profundo, y no era mi libro, no era mi historia. Y hubo un momento en el que ya por desesperación decidí sentarme y escribir lo que fuese, porque las historias que me venían las estaba negando a mí misma, y en el momento en el que no podía más, que es que necesitaba escribir, y me resigné a escribir lo que viniese, pues lo recuperé, volví a escribir todos los días, volví a escribir novelas, y realmente si no hubiese hecho eso, yo creo que al final mi amor por la escritura se hubiese acabado marchitando. Así que creo que es muy importante eso, ¿no? Que si a lo mejor estamos empeñados en esa idea que se nos ha ocurrido, pero no fluye, no la sentimos como algo que forma parte de nosotros mismos, a lo mejor lo que hay que hacer es dejarla ir. Y sé que esto suena pues como un poco como cliché de, no sé, frase de taza motivacional, pero de verdad que creo que cada uno tenemos unas historias que solo nosotros o solo nosotras podemos contar, y que es una pena desperdiciarlas porque nadie más las puede contar. Yo también he pensado un montón de veces, es que me encantaría escribir, yo qué sé, como pues eso, como J.K. Rowling, o me encantaría escribir como Neil Gaiman, y es como, es que no eres ni J.K. Rowling ni Neil Gaiman, no puedes contar las mismas historias que ellos porque eres otra persona. Y si sigues trabajando, a lo mejor va a haber alguien algún día que lea tus historias y diga, me encantaría escribir las historias que escribe esta persona, pero eso no va a pasar si te empeñas en escribir lo que no es tuyo. Y luego ya yendo a la parte de cómo se te ocurre esa idea, que a lo mejor tienes ahí esa idea que quieres, pero no es la tuya, ¿cómo llegan las ideas y cómo sabes que es la adecuada? A mí me pasa con el tema de las ideas que no sé, no soy capaz de forzarlo, y por eso me siento como más afín con esta teoría de que hay que dejarlo un poco fluir. Yo nunca he sido capaz de sentarme y decir, voy a tener una idea. No funciona. Entonces con el paso del tiempo lo que me he dado cuenta es que lo que tengo que hacer es decir, espera, a ver, voy a sentarme, puedo usar distintas técnicas, puedo usar un brainstorming, algo que me ayuda mucho son los tablones de Pinterest, de ir buscando imágenes, porque más o menos siempre sí que tengo como un algo,
¿sabes? Un tema, por ejemplo, con la novela de Brujas y Nigromantes, yo llevaba años queriendo contar una historia de brujas, porque me encantan las brujas, me encantaban Brujadas, me encantaba Sabrina, cosas de brujas, me encantaba Harry Potter, todo lo que tenía que ver con brujas de niña me encantaba, pero yo sentía que no tenía ninguna novela de brujas, de algo como Embrujadas, pero en libro, por decirlo de alguna manera, y quería algo así, pero me faltaban los personajes, me faltaba la trama. Entonces un poco mi experiencia fue, y lo que hago la mayoría de las veces es decir, bueno, vale, lo dejo en algún sitio de mi cabeza y cada vez que veo algo en una revista, en una película que puede servir, digo, ah, mira, esto puede ser una idea, me la apunto y la dejo en algún lugar de mi cabeza. Cuando vas añadiendo ingredientes, como os digo, pues algo muy útil es hacerte un tablón de Pinterest y ir añadiendo todo lo que veas que tiene que ver con brujas hasta que algo haga clic. Y al final es este momento en el que, después de añadir como un montón de ingredientes en mi cabeza, va pasando el tiempo y normalmente suele pasar cuando estoy haciendo algo que no tiene nada que ver, suele pasar cuando estoy recogiendo la habitación, cuando estoy paseando por el parque, no sé, cuando estoy haciendo algo que no tenga nada que ver con algo creativo, de repente todos esos ingredientes que yo he añadido, de repente hacen clic o veo algo que era el elemento que me faltaba y de repente todo empieza a cobrar un poco más de sentido y lo empiezo a ver más claro. A veces te llegan imágenes de una escena que te apetece contar, pero que no sabes muy bien cómo integrarla dentro de todo lo que tienes. Entonces, desde mi experiencia, no puedes forzar tener una idea, pero lo que sí que puedes hacer es alimentarte y alimentar tu cerebro. No sé si es el subconsciente, yo no sé lo que es. Va a llegar un punto en el que fluya y en el que tú encuentres esa historia que es la tuya combinando todo eso que hay ahí. De verdad que me ha pasado un montón de veces de ver un documental sobre... No sé, es que no quiero deciros... Me ha pasado esto en concreto hace poco con un documental, pero no os quiero decir qué es porque... Si no, ya cuento el libro que tengo en mente. Pero lo que os digo, de ver un documental y decir, ah, pues qué interesante, seguir con tu vida y a las 2 semanas de repente encontrar algo, otro elemento que encaja perfectamente con ese documental que tanto te interesó y darte cuenta de que tienes una trama. Entonces mi recomendación, si el problema que tenéis ahora mismo es que no tenéis una idea de la que partir, de la que empezar a escribir, es que no le deis muchas vueltas, porque es un poco como cuando te metes en la cama y piensas, me quiero dormir, ¿por qué no me duermo? ¿Por qué no me duermo? Lo más probable es que no te duermas y en el momento en el que dejas de pensar en que te quieres dormir será el momento en que te duermas y que pase. Yo os recomendaría hacer este tipo de ejercicios, como os digo, brainstorming, listas, dibujos, a lo mejor dibujando en vuestro caso os puede ayudar, cualquier actividad creativa, los tablones, algo que pueda generar ese movimiento de ideas. Y también ver muchas películas, ver muchas series, bueno, ir al museo, ir al teatro, hacer cualquier actividad cultural también siempre ayuda un montón. O simplemente vivir, salir y seguir con tu vida y vivir tu vida. Seguro que en tu vida vas a encontrar más de un elemento que te ayude a dar con esa idea. Y otro ejercicio que os propongo, y esto también es algo que hacía yo mucho durante este tiempo de bloqueo, es escribir relatos, porque nunca parecía tener ninguna idea para escribir una novela. Entonces yo una cosa que hacía pues era escribir un montón de relatos, y relatos de todo, de cualquier cosa. Y la verdad es algo que me ayudó mucho porque me hizo que no dejase de escribir del todo y ayudó a desarrollar mi creatividad también. Y luego ha habido un montón de elementos de esos relatos que han surgido en esos relatos que luego los he rescatado y los he incorporado a alguna novela. También os recomiendo que probéis a hacer esto, que no desesperéis, que en vez de obcecaros en encontrar este tema para escribir una novela, lo que hagáis sea pues ir desarrollando vuestra creatividad de otras formas. Un ejercicio muy interesante puede ser proponeros escribir relatos de muy distintos géneros, de todos los géneros que se os ocurran. Escribir un relato de terror, escribir un relato de amor, escribir un relato de ciencia ficción. Y si no se os ocurre absolutamente nada, pues coger 3 términos al azar, preguntarle a alguien que os diga 3 palabras y jugad a ver cómo podéis crear una historia con eso, sin ninguna ambición. Y si practicáis esto y tenéis ese hábito, lo más probable es que aparezca esa idea por sí sola. Incluso que uno de esos relatos, que solo era un relato, se convierta en un libro y os deis cuenta de que hay mucho más de dónde tirar, porque al final con las ideas y con la creatividad pasa un poco como con el resto de elementos del cuerpo, como cualquier otro hábito, que cuanto más la ejercitas pues mejor fluye, mejor se te da. Entonces a lo mejor es buena idea pues ir poco a poco, en vez de pues empezar a correr y pretender correr la maratón, pues ir poco a poco, salir un día, ver hasta dónde llegas, el próximo día más, pues algo parecido, pero ejercitando nuestras ideas y nuestra imaginación. Hasta aquí esta primera parte de esta serie de vídeos. En el siguiente vídeo me gustaría hablar de los personajes y de cómo construir los personajes. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Contadnos en los comentarios si estáis empezando, si ya lleváis mucho tiempo, pues mejor compartid cuáles son vuestros secretos, si os apetece, cómo lo hacéis, que seguro que a alguien le resulta muy útil. Gracias por verlo, no os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao!